Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase 1 de instalador y reparador de equipos de aire acondicionado Split. Mi nombre es Diego Cognini, ¿sí? Para el que no me conoce, acá lo escribí, para que vean cómo se escribe bien, porque a veces lo escriben mal. Les cuento cómo es la modalidad del curso, ¿sí? Este curso, hoy la primera clase, y la hacemos en 24, ¿sí? Esta segunda tanda. ¿Por qué digo segunda tanda? Porque hay alumnos que ya arrancaron y hicieron las 16 primeras clases de lo que es heladeras y freezer, ¿sí? El curso es técnico en refrigeración. El curso de técnico en refrigeración en sí son 40 clases. Hay gente que terminó esas 16 clases y ya arranca con la parte de aire acondicionado, lo cual le va a resultar un poco más sencillo porque, por ejemplo, el circuito refrigerante, transferencia de calor y demás, tiene mucha similitud con esto, pero hay muchas cosas nuevas, totalmente nuevas, en lo que es un aire acondicionado o un heladero, ¿no es cierto? Pero vamos a ir viendo todo de a poco. Aquel que arranca, ¿sí? Les cuento que las clases la van a ver en video, ¿sí? Por supuesto en video, y van a tener para hacer durante la semana un trabajo práctico de lo que se ve en el video. Hay preguntas relacionadas a lo que está en el video, ¿sí? Lo tienen que hacer. Y también tienen una mensajería, aquel que quiera escribir por el campus lo puede hacer y hacerme alguna consulta. ¿Qué vamos a ver en estas 24 clases? Como primera instancia, tenemos que ver un poco de cómo es el funcionamiento, cómo es el intercambio de calor que hace un aire acondicionado, ¿sí? Que hace un aire acondicionado con el aire, por ejemplo. ¿Cómo es el intercambio de calor del gas frío que tiene el aire en la unidad interior con el aire ambiente? ¿Cómo es que hace ese intercambio de calor para que baje la temperatura ambiente, ¿sí? Vamos a ver eso. Vamos a aprender todos los componentes que tiene el equipo Split. Les recuerdo que el equipo Split, que es algo, como ven acá, un equipo Split, la palabra Split significa separado, no significa aire acondicionado, no significa ni unidad interior ni unidad exterior. Las vamos a denominar así, unidad interior y unidad exterior. ¿Está bien? Conocida también como evaporador y condensadora, pero eso va a pasar en el uso de verano, porque esto enfría y evapora el gas, ¿sí? Cambia de estado de líquido a vapor. Y esta condensa, lo hace de gaseoso a líquido. Vuelvo a repetir, eso lo hace en verano, cuando lo usamos precisamente cuando hace calor. Pero en invierno, si el equipo es frío-calor, invierte el ciclo. Este ya no es más evaporador, este es condensador y este vendría a ser el evaporador. Porque invierte el paso del gas. En su ciclo normal, el aire acondicionado acá inyecta gas frío a través de las cañerías. Estas son cañerías y cable que lleva desde estas válvulas a la conexión de atrás que tiene otras cañerías del equipo. Inyecta gas frío acá en verano. Y el gas caliente viene acá. La salida del motor, que tiene gas caliente, viene al condensador para precisamente que el gas refrigerante ahí sufra el cambio de estado, a diferencia de temperatura ambiente exterior. Pero en invierno vamos a tener el gas frío en esta unidad y el gas caliente acá. Por eso yo no la llamo evaporador ni condensador, ¿sí? Vamos a llamar unidad interior y unidad exterior. Vamos a ver fallas de estos equipos, cuáles son las fallas que tienen para poder solucionarlas. Vamos a ver cómo se cargan, la carga de gas, las presiones que manejan, tanto en frío como en calor. Hay dos tipos de gases para estos equipos, ¿sí? Los más conocidos. Hay un tercero también que realmente hay muy poquito. Les puedo asegurar que de 200 equipos a lo mejor encuentren uno. Lo más conocido es el gas R22 para estos equipos, ¿sí? Que ya hace 5, casi 6 años se dejaron de producir esos equipos con gas R22 porque precisamente ese gas tiene composición con mucho cloro, contaminando el medio ambiente. Entonces se sacó de circulación ese gas y se empezaron a ensamblar equipos y a armar acá en Argentina con un gas llamado R410, ya hace 5 o 6 años aproximadamente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el mercado? ¿Qué vamos a encontrar en las casas, edificios, lo que sea, empresas? Equipos que tienen más
de 5 o 6 años que tienen gas R22, que hay muchísimos, y el otro tanto R410. Si yo les tengo que decir un promedio hoy de qué nos encontramos en la calle con estos equipos, sí, estamos casi en un 50%. Hay un 50% de equipos con R22 todavía y un 50% con R410. Así que vamos a ver precisamente cuáles son las diferencias que tenemos con esos equipos, ¿sí? Porque hay diferencias de presiones, hay diferencias de manera de cargarlo y demás. Así que todo eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Vamos a ver cómo medir el compresor, las bobinas que tiene, cómo medimos, cuál es cada una, para saber ni más ni menos poder interpretar mediante un tester, ¿sí? Vamos a ver herramientas que utilizamos para lo que es el curso, ¿sí? Tanto las herramientas que vamos a ver van a ser para reparar e instalar, ¿sí? Reparar e instalar equipos de aire acondicionado. Hay unas cuantas. También vamos a ver todo lo referido a la plaqueta, ¿sí? A la placa electrónica que tiene, sus componentes. Y vamos a ver la periferia de esa plaqueta, ¿sí? Cada componente que tiene, ¿qué hace? Ahora, después aquel que entienda un poquito de electrónica y pueda llegar a reparar una placa es otra cosa. Nosotros vamos a ver cómo funciona la placa, más o menos vamos a ver cómo medir un transformador, cómo medir algún otro componente como sensores y demás, pero no repararla. Repararla ya tiene que ver con electrónica. Y acá en el curso electrónica no damos. Vemos precisamente la falla que pueda tener, entonces podemos decidir si la cambiamos, la mandamos a reparar o le ponemos lo que se llama una placa universal, ¿sí? Pero todo eso lo vamos a ver. Vamos a ver esa colocación de esa placa universal, qué hay que hacer para modificar la placa original y demás. También lo que vamos a ir viendo después de eso, ¿sí? Por ejemplo, balance térmico. Balance térmico tenemos que ver. ¿Qué es un balance térmico? Y ni más ni menos es hacer un balance de las dimensiones en base, no solo en dimensiones, sino cómo es el techo, cuántas personas hay, cuánto hay de vidrio, ¿sí? Cómo es el piso, de cuántas son las paredes, cuánto hay iluminación. Todo incide para saber la capacidad frigorífica de un equipo que yo necesito para ese lugar, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Y después, ya en la parte final del curso, vamos a ver cómo instalar un aire, ¿sí? ¿Qué reglamentación hay para instalar un equipo de aire acondicionado? ¿Qué hay que saber? ¿Cómo hay que dejarlo? ¿Qué es una instalación correcta? ¿Sí? Acá en el curso, lo que yo les voy a demostrar, lo que yo les voy a tratar de inculcar a ustedes es hacer una instalación correctamente. Lo que se tiene que hacer normalmente. Digo esto porque este gremio está bastante degradado porque hay mucha chanchada de lo que es instalaciones, ¿sí? Yo, más allá de la parte técnica, voy a tratar de mostrarles que es una instalación correcta, no solo técnicamente, sino estéticamente, porque hay muchas situaciones. Por ello, yo tengo muchas imágenes para mostrarles que es una instalación bien hecha, prolija me refiero también, ¿no? Pero todo a su debido momento. Así que durante el transcurso de las 24 clases vamos a ir viendo todo. Y como siempre digo yo al comenzar el curso, aquel que presta atención y le gusta, ¿sí? Va a ir llevando este curso. Les puedo asegurar que muchos de los alumnos que pasan por estos cursos ya empiezan a trabajar y a comprarse sus herramientas para poder instalar y o reparar. Así que ténganlo presente porque es un curso que al terminar van a saber reparar e instalar. Por supuesto, lo que le va a faltar después, ¿qué va a hacer? Salir a la cancha, ¿sí? Después le va a faltar, es ni más ni menos, ir a encontrarse con el cliente y que el cliente te diga, bueno, ahí está el aire, ¿dónde me aconsejás instalarlo? Ahí, ¿sí? Son cosas que también yo les voy a tratar de decir, ¿sí? ¿Dónde va el aire y demás? Porque no es cuestión de que el cliente te diga, no, sí, yo lo quiero ahí. Pero primero, vos tenés que ver si
si es factible la instalación que quiere el cliente, ¿sí? Si es factible, porque acá no siempre el cliente tiene la razón, como se dice habitualmente. No, acá pasan dos cosas. Acá pasan dos cosas. Vos le podés decir al cliente, está bien, yo se lo puedo instalar ahí. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que esté instalado ahí? A lo mejor la unidad exterior le da el sol continuamente, eso hace que el equipo merme un poco su capacidad. La otra es de que el aire le dé de lleno aire al cuerpo. Por ejemplo, en una habitación, que el aire le vaya a la cabeza. Bueno, ese equipo el cliente no lo va a poder usar. ¿Sí? Es un detalle no menor, porque les puedo asegurar que el aire en forma directa a la cabeza, cuando uno está acostado, es molesto. El aire tiene que enfriar ni más ni menos el aire ambiente, no el cuerpo. ¿Sí? Eso que se entienda. Entonces, hay mucha gente que no tiene experiencia, que compra su primer equipo de aire, que piensa que el aire le tiene que dar directo a él. Y no es así. La realidad es que el aire tiene que enfriar el ambiente. Entonces, vamos a ver todo ese proceso, cuál es el lugar más indicado para instalarlo, la altura, las dimensiones, las distancias de cañería entre sí. Todo eso lo vamos a ir viendo en estas 24 clases. Por lo pronto, lo que tenemos que aprender, ¿sí? Lo que tenemos que aprender, el aire acondicionado funciona, ¿sí? En base a un gas refrigerante que lo que hace es, por un lado, absorbe calor adentro, por supuesto funcionando en frío, y la unidad exterior lo que hace es entregar calor al exterior del gas que lleva acá adentro. ¿Y esto cómo se llama? Transferencia de calor, transmisión de calor. ¿Sí? ¿Cómo se transmite el calor? De tres maneras diferentes, de tres maneras: conducción, convección y radiación. ¿Sí? Así que yo se los voy a escribir acá, se los voy a escribir, ¿sí? Es bueno que ustedes vayan llevando su carpeta para poder ir teniendo todos estos ítems que vamos a ir viendo y tener lo que les va a quedar a ustedes. Más allá de que va a estar todo en plataforma, los videos y demás, y también algún archivo como para leer, imágenes que vamos viendo, por ejemplo estas imágenes y demás, pero lo que tienen que tener ustedes es su carpetita, ir armándose su propio mecanismo de estudio en un cuaderno, así que traten de ir haciéndolo. Entonces, vamos a poner acá transferencia de calor, ¿sí? Transferencia de calor. ¿Por qué le explico esto? Porque tenemos que saber un poco de termodinámica. No es que yo prendo el aire y enfría por arte de magia, no, tenemos que saber el proceso de enfriamiento. Sabiendo eso, vamos a poder identificar por qué el equipo, por ejemplo, no está funcionando adecuadamente. ¿Sí? Transferencia de calor. Fíjense, siempre se transfiere del cuerpo más caliente siempre se transfiere del cuerpo más caliente al más frío. Siempre va a pasar. ¿Y de qué manera? Hay tres maneras. De tres maneras se transfiere el calor. Una es por conducción. La otra es por convección. Y la otra es por radiación. Esas son las tres maneras que se transmite el calor o se transfiere, como lo quieran llamar. Esto es una transferencia de calor. Les explico algo. Por ejemplo, en un equipo de aire acondicionado, la unidad interior, ¿cómo transfiere calor? Como primera instancia vamos a tomar como referencia esto que escribí acá. Siempre se transfiere del cuerpo más caliente al más frío. ¿Sí? No importa qué, siempre la transferencia de calor va a ser de esta manera. ¿A qué me refiero? Siempre hago un ejemplo con estos dos fibrones. Vamos a suponer que esto lo saco de algún lugar que generó calor y tiene 40 grados.
y esto está a temperatura ambiente. ¿Sí? Si yo los juntos, acá va a haber una transferencia por conducción. ¿Por qué? Porque está en contacto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Este le va a transferir calor a este porque tiene menor temperatura. Y este va a ir perdiendo temperatura porque ya no hay una fuente que le genere calor. Entonces va a llegar un momento que la transferencia de calor se iguala. Este va a tener la misma temperatura que este. Y va a pasar dos cosas. Este va a aumentar su temperatura y este va a bajar. ¿Sí? Y acá pasa lo siguiente con esto, miren. Acá yo les dije que en la unidad interior de este aire acondicionado, ingresa aire del ambiente por la parte superior, por la parte de arriba, porque aspira aire del ambiente y lo inyecta de vuelta con una temperatura entre 2 y 14 grados menos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue la transferencia de calor acá? Y por conducción y convección. La convección es un movimiento de partículas, en este caso el aire. ¿Sí? Como acá atrás tiene toda una turbina a lo largo, que al girar provoca una aspiración todo a lo largo, acá de la parte de arriba, va a hacer pasar el aire por unas aletas de aluminio, por donde de esas aletas pasa una cañería, por donde pasa el gas. Ese gas es frío, el aire es mayor temperatura, el aire le deja calor a ese gas y sale a menor temperatura. ¿Está bien? Entonces la transferencia que hay de calor ahí es del aire al gas. ¿Sí? Si yo lo miro al revés, el gas absorbió calor del aire. Entonces, ¿qué pasó? El aire perdió temperatura y el gas subió su temperatura, acá. Por eso cambia de estado. Acá entra el gas líquido y sale gaseoso. ¿Sí? Pero el fin, ¿cuál es? Bajarle la temperatura al aire ambiente. Ese es el fin del equipo de aire acondicionado, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cómo es la transferencia de calor acá en la unidad interior cuando el equipo funciona en frío? Es del aire al gas. Del cuerpo más caliente al más frío. El más caliente es el aire, el más frío es el gas. Entonces el aire le entregó calor al gas, logrando que la temperatura de acá de inyección de aire sea entre 2 y 14 grados menos de la que entra. ¿Sí? Ahora yo voy a hacer un gráfico para que se entienda un poquito mejor. Y en la unidad exterior, el gas acá está caliente, acá en la serpentina que va acá está el motocompresor y demás. Acá tengo otra imagen, esperen que ya les muestro. ¿Sí? A ver. Me pongo los vídeos. A ver si es esta. No, esta no es. Acá estamos. Por ejemplo, miren. Esta es la unidad interior, donde tiene el motor acá y tiene la serpentina. Esta es la turbina. Esta es la turbina que al girar aspira aire. Pero acá arriba tenemos toda la serpentina parecida a esta, pero ¿sí? en forma rectangular a lo ancho de la unidad interior. Todo esto, desde estas dos válvulas que se ven acá, todo esto está dentro de la unidad exterior. ¿Sí? Todo está dentro de la unidad exterior. Entonces tenemos que, este es el motocompresor que tiene. El motocompresor que tiene un aire acondicionado, ya vamos a ver paso por paso cómo se llama cada uno, pero esto es un motocompresor rotativo, nada que ver con un motor de heladera. El motor de heladera es un motor alternativo porque tiene pistones. Esto es rotativo, no tiene pistones para comprimir, tiene otro sistema. Y tiene una descarga y una succión. Este motor cuando funciona, por acá aspira y por acá inyecta gas. Aspira gas, ¿sí? Fíjense acá, a unos 7 grados, normalmente es un poco más. Estos 7 grados sería si fuera un equipo ventana compacto, pero acá como hay cañerías de por medio, por ejemplo, una unidad interior acá y a 4 o 5 metros la unidad exterior, estos 7 grados no van a ser nunca. 7 grados normalmente vamos a tener acá la salida, este grueso es la salida del gas. ¿Sí? Entonces acá va a haber más temperatura, va a haber alrededor de 13. Bien, entonces por acá viene el gas unos 13 grados aproximadamente, el motocompresor lo aspira, el gas al ser comprimido sube la presión y temperatura. Fíjense que entra a unas 60 libras aproximadamente, si tuviera gas R22 por supuesto, y cuando sale alrededor de 320 libras. ¿Por qué? Porque el efecto de la compresión, el gas al ser comprimido, para que tenga fuerza para salir, sufrió que
sufrió la elevación de presión y de temperatura. Todo gas al ser comprimido va a pasar eso. Y a unos 90 grados de temperatura. Entonces pasa por el condensador, ¿sí? Y a medida que va recirculando, tiene un motor con una paleta que va a hacer pasar el aire exterior por allí. Vamos a suponer que hace mucho calor, hace 35 grados afuera. Bueno, el aire que pasa por acá pasa a 35 grados, pero el gas que ingresa por acá tiene 90. Entonces, ¿cómo es la transferencia de calor ahí? ¿Quién le entrega calor a quién? En este caso, el gas le entrega calor al aire que pasa por ahí. El gas tiene 90 y el aire tiene 35 grados. Entonces el gas le entrega calor al aire y va a ir perdiendo temperatura el gas a medida que va avanzando. ¿Sí? A medida que va avanzando en esta serpentina, va a ir perdiendo temperatura y ¿saben qué pasa? Cambia de estado. Pasa de gaseoso a líquido. ¿Sí? Acá dice gas, pero acá al salir, fíjense, es líquido. A 45 grados, estaba a 90 y está en 45. Estos valores son aprox. Nunca toman referencia de esto, son aproximados. Y la presión también bajó, están 220 libras, donde tenía 320. Esto va de la mano. Sube la presión, sube la temperatura. Baja la presión, baja la temperatura. Siempre va de la mano eso, ¿eh? Ténganlo presente. Y acá, esto es un filtro, esto es un capilar. El capilar es algo así de finito. Puede tener un aire acondicionado 1,4 milímetros por 70 centímetros de largo. ¿Sí? Entonces el gas tiene que pasar por ese lugar muy reducido y cuando sale de ahí, ¿sí? Cuando sale, se encuentra que la presión baja. ¿Por qué? Porque se encontró con un paso de gas muy reducido. ¿Sí? Muy reducido, entonces al salir, al entrar ya a la cañería de conexión con el evaporador, la presión baja y pasa lo siguiente, que al bajar la presión a estos niveles con el gas R22, el gas se enfría. ¿A cuánto? Más o menos a 2 grados, entre 2 y 7 grados va a estar la temperatura del gas dependiendo de la presión. Ya vamos a ir viendo todo eso de a poco para que se pueda entender. Esto simplemente es un paneo que le estoy haciendo para que tengan una idea aproximadamente. Esto, por ejemplo, acá te está marcando que hay unos 13 grados entre la temperatura de evaporación y temperatura de succión, que es el ingreso de aire, ¿ven? Esta flecha me está mostrando, ni más ni menos, el ingreso de aire caliente en el ambiente, y acá, en celeste, que sale el aire a una menor temperatura. ¿Sí? Así que, bueno, conducción, convección y radiación. Esto más o menos ya les dije cómo: conducción por contacto, convección por movimiento de aire y partículas, y radiación por influencia solar, por ejemplo, por rayos. De esa manera se transmite el calor por radiación. Rayos solares, rayos, por ejemplo, un microondas, que larga a través del magnetrón rayos para que suba la temperatura. Eso es por radiación. Esas son las tres maneras de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Bueno, yo voy a borrar esto y volvemos y le explico un poquito de cómo es el intercambio de calor en la unidad interior. Bueno, yo acá les voy a dibujar, ¿sí?, con una vista, digamos, una vista lateral, una unidad interior. ¿Sí? Vamos a suponer que acá está la pared, ¿no es cierto? Acá tenemos la boca donde sale el aire y acá tenemos la parte de arriba del aire donde es ranurada, ¿sí? Donde es ranurada y aspira el aire. ¿Qué tenemos acá adentro de la unidad? Bueno, así en forma inclinada, ¿sí?, todo a lo largo, tenemos la serpentina. Y acá atrás también todo a lo largo, ¿sí?, una turbina, que es la que mueve el aire, ¿cierto? Entonces tenemos, ¿sí?, cuando el aire funciona, aspira el aire ambiente, ¿no? Aspira el aire ambiente. Esto es solo un ejemplo de ¿qué? De temperatura. Vamos a suponer que aire ambiente está aspirando el aire ambiente a 30 grados. ¿Sí? Vamos a suponer que es así.
esto es variable, les recuerdo. Aspira el aire, se enciende el equipo, aspira el aire ambiente, pasa por la serpentina, por esta serpentina que tiene gas frío, ¿sí? Tiene gas frío. ¿De cuánto está ese gas? Ese gas está de 1 a 7 grados, ese gas. Entonces, esto tiene un delta T que es de 12 a 14 grados. ¿Está bien? ¿Qué es un delta T? Es la diferencia que tenemos de temperatura entre la entrada y la salida y la inyección. Entonces el aire, al pasar por la serpentina, lo inyecta otra vez al ambiente a una menor temperatura. Entonces, si está aspirando a 30, grados el aire, ¿sí? A 30, y yo digo que el delta T es de 12 a 14, entonces la diferencia que yo voy a tener acá de aire, la temperatura, perdón, va a ser entre 18, de 18 a, ¿cuánto? A 16, ¿sí? Entonces, si yo tengo un termómetro digital y quiero comprobar si el aire acondicionado está funcionando bien, tengo que tener esta diferencia, este diferencial, entre 12 y 14 grados. Ya tengo una herramienta para saber si mi equipo de aire acondicionado está funcionando bien. Tiene que pasar dos cosas a tener en cuenta. Los equipos de aire acondicionado, en la unidad interior, ¿qué tiene detrás del frente plástico? Dos filtros, ¿sí? Dos filtros, porque esto es una máquina constante, van dos filtros que van así, ¿sí? A lo largo de este equipo, acá atrás, van dos filtros que protegen ni más ni menos que la serpentina de que no se ensucie, porque a la vista nuestra el aire parece limpio, pero si vos lo sometés a una máquina de aspiración constante, todas las impurezas que no alcanzamos nosotros a percibir visualmente van a ir a parar ahí. Entonces el filtro de a poquito se va bloqueando de pelusas. Y si yo en el término de un año no lo limpié nunca, esas pelusas me van a bloquear la aspiración de aire y no va a inyectar. Así que una de las cosas que tenemos que hacer para poder chequear esto como corresponde, primero es que el equipo haya funcionado al menos 10 minutos. ¿Sí? 10 minutos de marcha en frío, la velocidad máxima que tiene, les recuerdo que un aire acondicionado, a través de su control remoto, tenemos 3 velocidades, podemos manejar 3 velocidades. Lo vamos a poner en, algunas tienen algún dibujito como que con la tecla fan se va acrecentando, y el otro tiene con la tecla fan, siempre con esa manejamos las velocidades, pero está en inglés que te dice high, medio y low, ¿sí? Lo ponen en high, en alto, y ahí sí vamos a poder controlar bien. Entonces, detalle importante, el equipo después de funcionar 10 minutos, filtro de aire limpio y la velocidad máxima, y ahí tenemos que tener este diferencial para que el equipo funcione bien. Si no se da esta diferencia, no alcanzamos a tener esta diferencia, bueno, ahí está con algún problema el equipo, que después van a ir chequeando. Puede ser falta de gas, puede ser la unidad exterior sucia, diferentes motivos, pero esto se tiene que dar, si no, no estaría funcionando como corresponde. Les recuerdo algo, este delta T, que es de 12 a 14 grados, yo puse un ejemplo de 30 grados, que es la temperatura ambiente. Vamos a suponer en ese momento que hay. Entonces, si yo pongo acá, me marca 30 grados el termómetro y lo pongo acá en inyección, acá en la boca de inyección, me marca 18 o 16, está correcto. ¿Qué pasaría después de andar el equipo una hora? Después de andar una hora, ¿sí? Ya no va a haber más 30 grados en el ambiente. ¿Por qué? Pues si esto está funcionando, el fin de esto es bajar la temperatura del aire. Vamos a suponer que ya la temperatura del ambiente descendió en 5 grados, hay 25.
¿sí? Hay 25 grados ahora en el ambiente. Este diferencial, el delta T, tiene que estar siempre, no importa la entrada, ¿sí? No importa la entrada de aire, pero este diferencial siempre se tiene que dar. Entonces, si el aire está, yo pongo el termómetro acá, un termómetro digital, y me marca 25 grados, acá me tiene que tirar entre 13 y 11 grados. ¿Está bien? Y si después de funcionar más tiempo esta temperatura desciende, va a ser menos 12, menos 14 y acá vamos a tener el resultado. ¿Sí? Así que les recuerdo, este diferencial tiene que aparecer siempre, no importa la temperatura de entrada, de aspiración. ¿Eh? Bueno chicos, a medida que vayamos avanzando vamos a ir viendo cosas nuevas que siempre digo y lo vuelvo a repetir. Presten atención en el curso, que es un curso lindo. Aquel que le gusta hacer trabajos por su cuenta, es un curso donde te va a permitir tener una salida laboral rentable, trabajando bien por supuesto, y teniendo sus herramientas, haciendo los trabajos acorde, con precio, tiempo y forma, van a tener bastante trabajo. Por supuesto que vamos a ver también la parte de instalación, como les había dicho, pero hago mucho hincapié en la parte de reparación, que es donde realmente hace falta gente para reparar. Porque instalar, aquel que se da maña y tiene, por ejemplo, tiene su actividad como electricista o plomero, hacer un agujero en la pared, instalar ménsulas y demás, va a ser algo que le tiene que prestar un poquito de atención, pero lo puede hacer tranquilamente. Pero en la parte de reparación no tanto, ¿sí? La parte de reparación ya tenemos que ver otros factores que lo vamos a ver en el curso. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la semana próxima. Abrazo para todos.